Uno de los métodos que se ocupan y que es completo básicamente, que tiene mucha información y muchas variables que recoge, es el método de 4 pasos, que básicamente el primero considera evaluar los factores, es decir, se basa en determinar factores que contribuyen al fraude de cada materia prima. Aquí hay que evaluar la vulnerabilidad al fraude materia prima a materia prima. Paso 2, evaluación del impacto. Paso 3, caracterización ya global, considerando la evaluación de factores más el impacto. Y después desarrollo de estrategias. Así son los cuatro pasos, incluido desarrollo de estrategias. Veamos en resumen qué más implica esta metodología. Voy a explicar aquí el modelo de 4 pasos para evaluar vulnerabilidad al fraude alimentario. ¿Sí? O 4 actividades, pero se llama, o sea, lo denomino 4 pasos, pero se hacen 4 actividades. La primera es la evaluación de los factores contribuyentes, es decir, la evaluación de la vulnerabilidad de una materia prima, porque esto se hace de materia prima a materia prima y considerando el proveedor, ¿sí? Eso tenemos que considerar ya. Es decir, si yo compro una materia prima, tengo un proveedor 1 que me da la misma materia prima y tengo un proveedor 2 que me da la misma materia prima, ¿ya? Debo considerar eso. Aquí, factores. Vamos a verlo luego. La actividad 2 es evaluación del impacto. Entonces, ¿cómo contribuyen los factores a la vulnerabilidad? Pero ¿qué impactos habrían? Y aquí, básicamente, miramos ámbito económico, también productivo, ¿sí? Porque me puede afectar productivamente, y impacto en la salud del consumidor, es decir, por temas de inocuidad. Y la actividad 3, que es el paso 3 en realidad, ahí caracterizo ya la vulnerabilidad, es decir, tengo ya el nivel de vulnerabilidad de la materia prima, considerando el impacto y los factores. Y con eso identificamos la vulnerabilidad significativa. Aquí está paso 6 porque es del método general, ¿sí? Y la actividad 4, desarrollo las estrategias de mitigación. Este entonces es el modelo de 4 pasos para evaluar vulnerabilidad y definir las estrategias de mitigación. Cuando hablamos de evaluar factores para determinar la vulnerabilidad, tenemos que considerar 2 tipos de factores. El primer tipo de factor es un factor controlable. ¿Qué es lo que controla la organización? Por ejemplo, yo puedo estar controlando la cadena de suministro, entonces es un factor que puedo hacerlo. Estrategias de auditoría, relación con el proveedor, historial de problemas legales de calidad y de inocuidad del proveedor que yo pueda identificar y que pueda impulsar a que se mejore. Frecuencia de exámenes, ensayos de las materias primas, susceptibilidad de los métodos y especificaciones de control de calidad. Entonces, estos son 2, 4, 6 factores controlables. Pero hay 3 factores más que no son controlables. Usted no puede controlar, la empresa no puede controlar. Consideraciones geopolíticas que tienen que ver con el estado de estabilidad económica, social, política del país de donde proviene la materia prima. Por ejemplo, el nivel de corrupción es un indicador y hay páginas donde uno puede acceder. Historial de fraudes, yo no puedo controlar eso, simplemente es el mercado. Y anomalías económicas, tampoco la empresa puede controlar eso, ¿sí? Entonces, estos 2 factores se combinan para poder determinar la contribución de estos factores al nivel de vulnerabilidad de la materia prima. Entonces, aquí básicamente se va analizando cada uno de estos, es decir, mientras más compleja la cadena de suministro, más vulnerable es la materia prima, mayor vulnerabilidad al fraude. Mientras más robusta sea la auditoría, menos vulnerabilidad al fraude. Mientras mejor sea mi relación con el proveedor, menos vulnerabilidad. Si el proveedor, porque este de aquí muestra el nivel de gestión del proveedor para resolver problemas. Entonces, mientras más robusto sea el proveedor en eso, menos vulnerabilidad. Si mis exámenes son muy específicos, mientras más específicos, menos vulnerabilidad. Y lo mismo, esta es la frecuencia. A más frecuencia, menos vulnerabilidad. Aquí es, mientras más específico, menos vulnerabilidad. Entonces, se hace criterios, se definen con eso, en este método de 4 pasos, para poder evaluar, determinar el nivel, en qué nivel cae. Por ejemplo, una materia prima, si yo compro de un comercializador, este comercializador compra de varios proveedores
a lo mejor queda por cadena de suministro en nivel 3, pero va a depender de los criterios que están establecidos, ¿sí? Si yo no tengo ninguna auditoría in situ hacia los proveedores, a lo mejor, porque generalmente se califica de 1 a 5, si no, por auditoría va a ser 5 la contribución. Mientras más alta, mayor contribución a la vulnerabilidad, ¿sí? Lo mismo los factores no controlables. Si tengo del país de donde compro, es inestable políticamente, socialmente, hay corrupción incluso, pues a lo mejor la contribución al fraude. Entonces, mientras mayor inestabilidad, digámoslo así, mayor posibilidad de fraude. Mientras más historial de fraude exista, más vulnerable. Lo mismo, anomalías económicas, fluctuaciones de precio, por ejemplo. Mientras mayores anomalías económicas, más posibilidad de fraude, ¿ya? Siempre también de 1 a 5, ¿sí? Entonces, con eso, un detalle muy importante. Para evaluar impacto del fraude, por ejemplo, yo digo azúcar, compro el azúcar de mayor grado, de mayor calidad. La posibilidad de fraude aquí es que sea mezclada con un azúcar de menor grado. Ese es el adulterante, el mismo azúcar. Este adulterante cae dentro de este contexto. Este tipo de adulterante, es decir, un alimento o un ingrediente que es conocido. ¿Sí? Es el mismo ingrediente. Entonces, debo conocer eso para poder evaluar el impacto, especialmente en la salud de los consumidores, ámbito inocuidad. En este caso que estoy mostrando, no sería un problema, a no ser de que yo esté comprando el azúcar con bajo de 10 ppm de sulfitos. Y la de azúcar de menor grado puede tener más de 10 ppm de sulfitos que me puede afectar a mi producto final. Entonces caería dentro de esta categoría. Quiere decir, un alimento pero que tiene un alergeno, ¿sí? Bueno, los sulfitos no necesariamente se consideran alergenos, pero está dentro de la lista de los ingredientes o elementos que causan reacciones alérgicas. Adulterantes que están disponibles en grados alimentarios y en grados técnicos. Por ejemplo, almidón. El almidón se puede fabricar como ingrediente para alimentos. Eso es un alimento entonces. Pero también se puede obtener para elaborar adhesivo, para fabricar cartón, por ejemplo. Entonces, ese es grado técnico. Alguien puede ocurrirle hacer mezcla del almidón que se usa para adhesivo, mezclar o adulterar como adulterante para el almidón que se usa como alimento, ¿ya? Y derechamente hay algunos ingredientes que pues no se permiten en la cadena alimentaria, por ejemplo la melamina, ¿sí? Que ese fue un caso muy fuerte en el año 2008, que se agregó melamina a la leche para aumentar el valor aparente de la proteína. Eso fue en China, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que conocer, esforzarse. El escaneo del horizonte debiera de ayudarme a identificar qué posibles adulterantes pueden usarse para hacer el fraude de la materia prima. Con eso usted va a determinar si es un tema de inocuidad o es un tema económico y productivo para la empresa. Y con eso también estima el nivel de impacto, las consecuencias. Con ello, usted hace este cruce. Por lo tanto, tengo el impacto en este lado y acá los factores contribuyentes. Recuerden, les dije que es una escala de 1 a 5. Bueno, acá está con contexto. Pero básicamente aquí lo importante, aquí obtengo las vulnerabilidades significativas. Las vulnerabilidades significativas siempre van a ser las que están en rojo, las que caen aquí. Y también las que están en amarillo. La diferencia es que las que están en rojo, las que caen en la zona roja, yo debo sí o sí incorporar controles, mitigación del fraude. En amarillo yo tengo que evaluar, ¿sí? Posiblemente las que yo tengo actualmente requieren alguna mejora, algún refuerzo, o simplemente no requieren nada. Las que están en verde, simplemente pues me quedo solamente con la evaluación de vulnerabilidad y no es necesario aplicar controles. Entonces, con esto usted puede identificar cuáles son las vulnerabilidades materias primas, las vulnerabilidades significativas y cuáles son las materias primas vulnerables, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante. Ok, entonces, paso 1, si volvemos, dijimos, el paso 1 era evaluación de factores, check, evaluación de impacto potencial, caracterización global. Ya tenemos los 3 pasos o 3 actividades. El cuarto, recuerden que es desarrollo de estrategias. Y básicamente, esto tiene que ver con que yo ya clasifiqué en 3 niveles mis materias primas. Las materias primas que caen en zona verde, pues no es necesario aplicar nuevos controles, ¿sí? Las que están en amarillo y rojo, sí. El objetivo siempre es tratar de llevar a que se clasifique como vulnerabilidad baja, es decir, que quede en zona verde. Entonces, aquí definimos acciones, ¿sí? Elaboro un plan cuyo objetivo debe llevarme a esto. Lo vamos a ver más adelante cuáles serían esos tipos de controles.